Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos estés viendo. Gracias por acompañarnos. Gracias por seguir las transmisiones que tenemos aquí en la comunidad Manto Nuevo. Si nos estás viendo en vivo, te agradezco mucho que tu compañía esta noche. Un poco fría. Estamos viviendo un poco de frío aquí cerca de la Ciudad de México. Estamos en el Estado de México, en Chalco, y agradezco mucho su compañía en esta noche helada. Así es que vamos a compartir una reflexión, un pensamiento, un estudio de la palabra de Dios que nos ayude a tener la fortaleza, el ánimo, la fe que nos permita continuar y sobre todo que permitamos nosotros también que el Señor moldee nuestras vidas, que nos ayude, que nos corrija, que nos instruya, que redarguya nuestro corazón si es necesario para poder encontrar un crecimiento personal, espiritual, que bendiga no solamente nuestras vidas, sino que bendiga la vida de los demás, de los que nos rodean, de los que nos acompañan en este viaje maravilloso que se llama vida, y que podamos disfrutar de las bendiciones del Señor, que Él se agrade de nosotros, de los cambios, de las mejoras, del cambio que estamos teniendo en nuestras vidas y que podamos disfrutar de la plenitud con la que el Señor nos bendice. Así es que bienvenidos todos, gracias. Soy el pastor Axa Macedo, un gusto saludarles y espero que esta noche no estés pasando mucho frío y si están heladas las cosas ahí por donde tú andas, la tierra en donde te encuentras están un poquito frías, el clima, cobíjate bien, tómate un chocolatito si puedes hacerlo y disfruta de la enseñanza que tenemos el día de hoy. Que el Señor te bendiga y que hable a tu corazón, qué es nuestra oración, qué es lo que le pedimos a Dios, para que tengamos una vida mejor, que tengamos una vida más plena, que podamos disfrutar de lo que Dios hace por nosotros y podamos tener la llenura, la plenitud, la bendición de la gracia y el amor de Dios en nuestras vidas. Así es que te mando un gran abrazo y gracias, bienvenidos a este 2026. Esta ya es la cuarta enseñanza que compartimos este año. Esperamos que el tiempo, la vida, las fuerzas nos den para terminar este año y completar todas las cosas o compartir con ustedes todas las cosas que creo Dios está poniendo en nuestro corazón para compartir con todos ustedes. Esperamos en el Señor que la bendición de Dios nos fortalezca, nos enriquezca, nos haga prosperar, que encuentres sanidad a tu cuerpo para que seas fortalecido, que toda enfermedad sea quitada en tu cuerpo en el nombre de Jesús y que puedas tener una vida plena, que esa es la promesa de nuestro Señor Jesús, que tendríamos una vida y una vida en abundancia. En Él podemos tener esa vida. Eso no significa que se acaban los problemas, que ya no tienes dificultades, que no vas a pasar por circunstancias adversas. El mismo Señor Jesús nos advirtió que en este mundo habría aflicciones, pero no tendríamos por qué temer porque Él ya ha vencido al mundo. Así es que con esa certeza esperamos que te sientas fortalecido, fortalecida y que encuentres en la gracia y el favor del Señor la fortaleza que necesitas para continuar. Así es que bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. El Señor les bendiga, un gusto saludarles. Por ahí ayudemos a que el algoritmo vuelva a recuperar nuestra audiencia, porque dejamos de transmitir varias semanas, entonces el algoritmo nos está castigando un poquito porque no transmitimos como deberíamos. Entonces muchas personas que antes nos veían no se enteran que ya estamos aquí y entonces se pierden de estar en la transmisión en vivo. Pero bueno, nos hemos dado cuenta que después recuperan, el aviso les llega 3 o 4 días después de que ya empezamos la transmisión, pero qué bueno que se pueden conectar también posteriormente y dejar un like, dejar un comentario. Eso hace que podamos llegar a mucha más gente. Gracias a todos. Felicidades a los que han cumplido años en estos días. Les bendigo y deseo de todo corazón que sean muy, muy, muy bendecidos. Y bueno, vamos a la palabra del Señor, en lo que creo Dios ha puesto en mi corazón para compartir con todos ustedes, esperando que sea de mucha bendición. Estoy tratando de recuperar aquí. Ok, gracias. Dejen su like, dejen su me gusta, dejen un comentario, un saludo, buenas noches, buenos días, buenas tardes y ayúdenos a alterar este algoritmo para que nos siga compartiendo y podamos llegar a más gente
Y aquellos que no saben que ya regresamos los martes, se enteren que ya estamos aquí otra vez los martes y puedan conectarse a las transmisiones en vivo o ver la repetición posteriormente. Bien, eh, yendo al tema de esta noche, algo que hemos estado hablando el domingo en la iglesia y el martes pasado es que si algo estamos buscando este año es ser edificados, ser mejores personas en todos los sentidos de la palabra, en todos los ámbitos de la palabra, para poder encontrar en el Señor las fuerzas, la gracia, el amor y la misericordia que necesitamos todos los días para, no solamente para tener una vida en paz, sino para poder vivir en paz con los demás y que nuestras vidas, en medio de tanta locura y tantas cosas que están pasando, que podamos disfrutar de una vida plena. El apóstol Juan escribe a Gallo, uno de sus discípulos amados. Juan, el que escribe el Apocalipsis, es que, el que escribe el Evangelio de Juan, escribe también otras 3 cartas que están ahí en el Nuevo Testamento. Y en la tercera carta le escribe a uno de sus discípulos llamado Gallo. Ese es su nombre. Y le escribe para saludarlo, para animarlo a perseverar en la fe, pero le hace un saludo muy importante para aquel entonces, pero también para nosotros hoy. Y lo que le dice el apóstol Juan a Gallo es lo siguiente. En el versículo, la tercera carta del apóstol Juan a Gallo, dice, el anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Es decir, Gallo es uno de sus discípulos amados, uno de sus discípulos queridos, así como Pablo tenía a Timoteo, o en su momento Pedro tenía a Juan Marcos en su momento. Así Juan le escribe a Gallo y le hace saber que él es importante para él. Pero no solamente le dice eso a quien amo en la verdad, sino que también le dice en el versículo 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Otra vez vuelvo a leer el versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Juan sabe que la bendición es importante para aquellos quienes creemos en Dios. A veces cuando descartamos la bendición, se nos hace fácil, perdón, decir cualquier cosa cuando saludamos. No, no bendecimos, no tenemos un gesto de amabilidad, un buenos días, un buenas tardes, buenas noches. No, normalmente pasamos por alto o por obvio el hecho de que las personas que están a nuestro alrededor, pues ya deben de saber que pues les apreciamos y deseamos que les vaya bien. Pero aquí Juan invierte en sus primeras líneas. Primero reconocer quién es Gallo, agradecer por su vida y darle gracias a Dios por la vida de él y reconocer que lo ama en verdad, que lo ama en la verdad del Señor, que es alguien importante para la vida y el ministerio de Juan, pero después lo bendice. Y lo bendice no haciendo un decreto profético o una declaración profética de declaro y el Señor así te dice. No, no. Le dice Juan, deseo. Es decir, en el pensamiento de Juan está la vida de Gallo. Y en la vida de lo que observa Juan en la vida de Gallo es lo que él desea para la vida de él. Y desea que le vaya bien. Desea que las cosas le funcionen, desea que tenga éxito en lo que empieza y que sea prosperado por donde camina. Bueno, estoy ampliando la bendición de Juan, estoy tratando de explicar todo lo que Juan está sintiendo y pensando a favor de Gallo, al punto de decir, amado, yo deseo, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Algo que a veces no nos damos cuenta,
a veces no nos percatamos de ello, es que nuestras condiciones materiales, es decir, la manera en cómo vivimos, va a afectar mucho la manera en cómo pensamos. Los cristianos somos muy dados, sobre todo los que enseñamos la palabra de Dios, somos muy dados a animar a las personas a creer en nuestras palabras, a creer en lo que nosotros enseñamos, esperando que nuestros pensamientos y las palabras que compartimos, la palabra de Dios que enseñamos, pro- provoque un cambio en su manera de pensar y en su manera de vivir. Es decir, eh, cuando hablamos de fe, cuando hablamos de sanidad, cuando hablamos de milagros, cuando hablamos de confiar en el Señor, cuando hablamos de ser transformados, de dejar nuestra vieja manera de vivir, realmente estamos hablando desde, por supuesto, la inspiración que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón, pero hablamos desde las ideas que se convierten en palabras y que compartimos con todos los que nos escuchan, esperando que nuestras palabras sean tan sólidas y tan fuertes que puedan provocar un impacto en las personas que nos escuchan y entonces cambien sus condiciones materiales. Es decir, aquel que está enfermo, aun cuando está enfermo, nosotros le hablamos y le predicamos la palabra y le enseñamos que la fe y que el poder de Dios y que la llaga de Cristo o las heridas de Jesús en la cruz del Calvario son las que pueden traer o las que provocan el milagro de sanidad en aquel que está enfermo. Sin embargo, el que está enfermo está sufriendo la enfermedad y cuando nosotros les compartimos estas palabras, esperando que la palabra genere un impacto, provoque una transformación en su entendimiento, de manera que puedan creer en el milagro que Dios puede provocar en sus vidas. Y entonces normalmente hablamos así, cuando alguien tiene problemas financieros, cuando alguien tiene problemas en su matrimonio, en su casa, con sus hijos. Procuramos hablar palabras que se vuelvan palabras de impacto. Por eso creemos que la palabra de Dios es poder, es transformación, es la autoridad suprema en la tierra. La palabra de Dios es la que explica y desarrolla y provoca al ser humano a creer y a seguir a Dios. Sin embargo, no todas las personas escuchan la palabra, la creen y reciben la transformación de sus circunstancias materiales. Me refiero a lo siguiente. En ocasiones podemos orar por alguien que está enfermo, podemos darle una palabra a aquel que está enfermo y decirle, mira, en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios dice en Isaías 53 que el castigo de nuestra paz fue sobre él y que por su llaga fuimos nosotros curados. Podemos leer las palabras de Jesús que dijo que pusiéramos las manos sobre los enfermos y estos sanarían. Podremos creer en las palabras de Jesús que dijo que si nosotros oramos, que esa es nuestra responsabilidad, que tendríamos que orar por los enfermos y entonces serían sanados. Y le hablamos de los milagros que hizo Pablo, los que hizo Pedro, los que están en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesús, todos esos milagros, buscando, tratando de que las palabras se vuelvan eh, eh, significativas para la persona que las escucha y le dé la persona que escucha esas palabras, le dé la importancia y la relevancia para entonces asimilar esa palabra esperando que la palabra transforme sus vidas. Normalmente eso es lo que hacemos quienes enseñamos la palabra. Esperamos que la palabra, incluso oramos que la palabra vaya respaldada por Dios, vaya respaldada por el Espíritu Santo, porque incluso yo mismo les he dicho aquí, bueno, no necesariamente los martes, pero el domingo también en la iglesia, yo he mencionado y he dicho, cuando yo predico, no le estoy hablando solamente a tu entendimiento, también le estoy hablando a tu espíritu. Y entonces a lo mejor ahora no lo entiendes, pero lo vas a entender. Solamente cree y el Señor hará. Y he usado esos términos o esas palabras porque creo definitivamente que la palabra de Dios tiene un efecto milagroso de transformación, un efecto de autoridad, que en aquellos que escuchamos la palabra y esa palabra nos redarguye, nos anima, nos fortalece, puede llevarnos a cambiar nuestras circunstancias materiales. Encontrar la prosperidad, encontrar la sanidad del cuerpo, encontrar la restauración del matrimonio, la restauración de la familia, de los hijos, el reencuentro padres e hijos y el perdón entre ellos. Creo eso, creo
que puede pasar eso por escuchar la palabra de Dios. De hecho, la Biblia nos enseña y dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra tiene ese efecto que puede transformar. Y resulta que me inquieta, no es que me inquiete de que no lo puedo creer, sino que me sorprende la manera en cómo Juan se dirige a Gallo, su discípulo, y le habla precisamente de lo que Juan desea para Gallo. Juan no le dice, amado, espero que la palabra de Dios transforme tu vida y entonces encuentres en la palabra la fuerza y la sabiduría que necesitas para ser transformado. No, lo que veo en Juan es que bendice a Gallo, esperando que la vida de Gallo sea bendecida por Dios. Que las palabras de Juan generen impacto en la vida de Gallo, pero no solamente eso, sino que suceda la transformación en la vida de Gallo. Y entonces le dice, amado, yo deseo, es mi oración, mi oración a Dios, mi petición a Dios, es lo que yo le estoy pidiendo a Dios. Que seas prosperado en todo lo que haces. Es decir, que no batalles en las cuestiones materiales, que no tengas problemas en tus negocios, en tu empresa, en tu trabajo o en el ministerio o en lo que haces. Oro a Dios, pido a Dios, porque ese es mi deseo, en el entendido que Dios concede los deseos de nuestro corazón y que cuando nosotros oramos, estamos hablando de lo que hay dentro de nosotros. No solamente planteamos al Señor una lista de peticiones muy ajenas a nosotros, sino que la petición que nosotros presentamos a Dios pasa por en nuestro interior, pasa por nuestro entendimiento, pasa por lo que nosotros sabemos y creemos y en lo que somos, y entonces vertimos nuestra petición delante de Dios como el deseo anhelado delante de Dios, que esperamos que Él escuche, que esperamos que Él responda y sea favorable para nosotros. Juan está haciendo eso. Juan le está diciendo a Gallo, deseo, oro, pido, suplico a Dios, es mi petición, es algo que anhelo desde lo más profundo delante de Dios y pido a Dios que seas prosperado en todas las cosas. Definitivamente la Biblia nos enseña que debemos de tener fe. La Biblia nos enseña que tenemos que creer. La Biblia nos enseña que el justo por la fe vivirá, que no andamos por vista, sino por fe. De acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso. Y encuentro en estas palabras de Juan, encuentro en lo que Juan está diciendo, una perspectiva de Juan donde Juan no solamente sabe que hay que andar por fe, sino que Juan ora para que las circunstancias, la vida de Gallo, sea bendecida de tal manera que todo lo que haga prospere. No está mal anhelar y desear con tu corazón y orar a Dios que te bendiga económicamente, que te haga prosperar en lo que haces, en tu negocio, en tu trabajo. Si estás buscando trabajo, que encuentres un trabajo digno y bien pagado. Si tienes una empresa o un negocio, que sea prosperada tu empresa o tu negocio. Que si trabajas para alguien más, eres un empleado y tienes que cumplir un horario y ir a la empresa o cumplir con la empresa para la que trabajas, que no tengas dificultades y que el Señor te abra caminos para crecer en ese lugar en el que te encuentras. No es malo orar todo eso, no es malo pedir a Dios si ese es el deseo de tu corazón. Creo, y he meditado en eso últimamente, que la fe nos va a ayudar a nosotros a cambiar nuestras condiciones materiales. Es decir, la fe puede provocar que nuestras vidas estén en mejores circunstancias. Yo sé que el dinero no es la felicidad y les he hablado acerca de eso. Yo sé también que el tener dinero no nos hace más espirituales, no nos hace mejores cristianos. Pero también sé que cuando tienes alivio en las cuestiones materiales, cuando tienes tranquilidad económica, cuando no te aflige el dinero, y no estoy diciendo que actúes por fe y digas, no, a mí no me preocupa el dinero, cuando no tienes para dar de comer a tus hijos o para que no tienes para pagar las cuentas. Me refiero cuando literalmente tienes una paz material porque no debes dinero, porque lo que ganas te alcanza para pagar las cuentas.
Y, y cuando tienes esa tranquilidad, tu manera de ver las cosas en tu entorno son completamente diferentes a cuando tienes deudas financieras. Son completamente diferentes a cuando lo que ganas no te alcanza o no sabes si vas a tener para comer hoy o no. Entonces creo con todo mi corazón que una de las cosas en las que Dios trabaja en nuestras vidas es en mejorar nuestras condiciones materiales. Por eso Juan le dice a Gallo, deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y no es un mensaje de la prosperidad, no es un evangelio de la prosperidad, es un mensaje claro de Juan diciéndole a su discípulo que en su oración está pedirle a Dios que él no tenga que padecer o sufrir alguna necesidad financiera para que tenga una tranquilidad. Incluso ora por su salud física. Deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas buena salud. Eso también es importante. Nosotros podemos hablar con alguna persona que está pasando por enfermedad, por alguna situación difícil, por algún padecimiento físico, y orar y pedirle a Dios que sane su cuerpo. Pero cuando el cuerpo se enferma, el alma se aflige. Y cuando el cuerpo se enferma, la gente a nuestro alrededor también se aflige. Y entonces, en lugar de tener una prosperidad como la que pide al principio, deseo que seas prosperado en todo y que tengas buena salud. Cuando no hay buena salud, así como cuando no hay una buena condición económica, y no digo que seamos abundantemente ricos o millonarios para que no nos preocupemos por nada, porque aún los ricos y los millonarios tienen ciertas preocupaciones cuando su afán es el dinero. Yo me refiero a tener esa tranquilidad material donde el Señor cubra todas tus necesidades, independientemente sea con mucha riqueza o sea con el pan de cada día. Cuando nosotros tenemos esa tranquilidad, miramos las cosas de manera distinta. El apóstol Pablo dice en el libro de Filipenses que él había sido entrenado para tener mucho y para tener poco. Es decir, Pablo sabía vivir con mucho y también sabía vivir con poco. Y en todo no tenía problema, en todo glorificaba a Dios. Y Pablo dice en ese mismo capítulo de Filipenses 4, el apóstol Pablo dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces no estoy hablando de que se te acabe la pobreza para que tengas estabilidad emocional o tranquilidad en tu alma. Estoy hablando de que sepamos administrar o manejar cuando tenemos mucho, pero también cuando tenemos poco. Y creo que esa tranquilidad es la que ora Juan a Dios y decir, deseo que seas prosperado en todo, que seas prosperado en la pobreza, pero que también seas prosperado en la riqueza, que tengas tranquilidad, que tengas paz. Oro a Dios para que encuentres la serenidad y la tranquilidad de tener lo que necesitas, sea mucho, sea poco, y que lo que tengas te dé camino hacia adelante, no hacia atrás, no un retroceso, no una aflicción, no una carga sobre tus hombros, o una desesperación, la angustia de no saber qué vas a hacer el día de mañana porque no tienes. Y creo que esa tranquilidad el Señor nos la puede dar. Entonces, no solamente que tengas lo que necesitas, sino que sepas que lo que tienes es lo que Dios está proveyendo para tu tranquilidad y que puedas tener la tranquilidad a, que puedas encontrar la tranquilidad que da al saber que es Dios respaldando tu vida. La oración de Juan por su discípulo Gallo es una oración que debe de animarnos a nosotros, a ti y a mí, saber que hay la posibilidad en la fe y en el espíritu de que estemos en una mejor condición material que la que nos encontramos ahora. A veces es difícil cuando tienes deudas, cuando tienes problemas financieros, cuando no tienes empleo, cuando no tienes un ingreso económico, cuando no tienes la manera de solventar tus necesidades más básicas, las más simples. Y cuesta mucho trabajo poder creer que las cosas pueden mejorar. Sobre todo cuesta mucho trabajo creer que puede haber un milagro. Ya se los he comentado antes, pero quiero ponerlo en esta ocasión como testimonio de que la oración que nosotros hacíamos, o que yo en particular hacía por mi prosperidad, y no estoy diciendo que tenga mucho ahora, la verdad es que tenemos un salario, mi esposa tiene un salario, yo tengo un salario, y eso es lo que nos da para las necesidades.
para cubrir nuestras necesidades. Pero cuando estaba ahorcado por las deudas financieras que yo tenía, cuando estaba ahorcado, no se crean que yo oraba todas las noches diciéndole a Dios, sálvame Dios, mira mi condición, mira cómo estoy endeudado, mira mi crisis financiera. No, había semanas que quizás no oraba, pero había momentos muy desesperantes porque el dinero no nos alcanzaba. Y había momentos muy desesperantes donde mi oración era sincera. Cuando digo sincera no es que las otras veces no lo fuera, sino es que entendía que la única forma de salir de la situación en la que me encontraba es que Dios hiciera un milagro. Y esa es la parte compleja, porque cuando tienes el agua hasta el cuello, lo menos que piensas es en un milagro. Tengo que ser honesto. Busqué la posibilidad de irme a trabajar de Uber, es decir, trabajar mi turno en la mañana, mi trabajo de 8 a 4, y después saliendo dejar a mi esposa en la casa e irme a trabajar hasta que aguantara el cuerpo 11, 12 de la noche y venir y descansar un poco y al otro día irme a trabajar. Y estar así, ese era uno de los proyectos. Otro de los proyectos era vender algo que me pudiera dar dinero de manera inmediata porque necesitábamos el dinero. Y cosas así, buscando una solución. Y no digo que eso sea malo, lo que estoy diciendo es que mi desesperación trataba de resolver mi problema. Pero nada de lo que intentaba se podía. Y entonces entraba una mayor desesperación porque no podía resolver una necesidad tan básica como tener el dinero más esencial para cubrir nuestras necesidades. Y entonces se volvía desesperante. Y uno pudiera pensar, no, hombre, el pastor ha de haber ayunado, ha de haber orado tanto que el Señor dijo, no, aquí hay unción, aquí hay que bendecir, aquí. No, la verdad es que entre más desesperado me sentía, menos ganas tenía de orar, menos ganas tenía de buscar a Dios, de acercarme. Era frustrante venir a Dios, pararme el domingo en la iglesia y enseñar algún mensaje donde hablara de bendición, donde hablara de milagros, donde hablara. Era frustrante porque yo sabía que es verdad, o yo sé que es verdad lo que dice la palabra de Dios, pero yo no lo estaba experimentando. Y entonces me di cuenta que mi oración empezó a ser diferente, me di cuenta que mi oración empezó a ser de, de encontrar una paz y una tranquilidad que solamente Dios podía darme en medio de mis circunstancias. Era una paz en la que Dios estaba obrando en mi vida y que me estaba enseñando yo estaba aprendiendo, no es que Él me pusiera en esa situación, yo me puse en esa situación, pero el Señor estaba aprovechando mi situación para enseñarme cosas que yo no estaba considerando, y una de esas era confiar completamente en Dios. No sé cuál sea tu situación ahora, yo espero que estés bien. Oro a Dios que tengas buena salud, oro a Dios que seas prosperado y que todas las cosas marchen bien en tu vida. Mi oración por ustedes es que sean bendecidos y que Dios los bendiga generosamente. Pero si por alguna razón estuvieras en una situación complicada, difícil, en la que eh, la fe no alcanza para salir de esa situación, la fe no alcanza para orar, la fe no alcanza para creerle a Dios, la fe no alcanza para buscar con fe y confianza en el Señor, sino que tratamos de medio buscar y medio congregarnos y medio acercarnos a Dios y queremos que Dios haga algo, pero no nos alcanzan las fuerzas y medio que queremos orar y leer la Biblia y congregar y batallas en esa situación. Puedo decirte que no serías ni el primero ni el último, ni el único. Lo que te puedo decir es que en esas circunstancias, lo único que te queda es confiar en Dios. Quiero imaginarme de este pasaje que acabamos de leer, que Juan no lo dice así la Biblia, pero quiero imaginarme que Juan conoce a Gallo y Juan conoce cuál es la situación de Gallo. Y entonces Juan ora a Dios y le dice a Gallo, además, no solamente ora a Dios por Gallo, sino que le dice a Gallo, deseo, oro a Dios, pido al Señor, que seas prosperado en todas las cosas, que tengas buena salud, así como prospera tu alma. Creo que Juan está considerando que la fuerza de Gallo, la fe de Gallo, va a consolidarse
si las condiciones materiales de Gallo también cambian. No es que esté arruinado, no es que esté enfermo, tirado en cama, no es que las cosas le están saliendo mal. De hecho, reconoce Juan el carácter de Gallo como una persona espiritual, como una persona que sabe apreciar y amar a los santos, a los que son parte del cuerpo de Cristo. Es más, reconoce la vida espiritual de Gallo. Pero creo que Juan sabe que algo necesita Gallo para tener esa estabilidad o esa paz, o lograr esa paz, pasar al siguiente nivel. No sé si te has dado cuenta que de pronto te encuentras en una situación económica, de salud, familiar, personal, donde sientes que no puedes ir hacia adelante, donde no se puede dar pasos hacia arriba. No puedes crecer espiritualmente, no te puedes comprometer más con el Señor. Estás como mirando de lejos, como diciendo, sí quiero, pero no tanto. Sí voy a buscar, pero no me voy a fanatizar. Sí voy a acercarme a Dios y voy a creer en Él, pero no tan religiosamente como muchos. Y ponemos ciertas como condicionantes para decir, sí voy a hacer, pero no tanto. O incluso cuando quieres mucho no logras acercarte plenamente al Señor. Por esas situaciones pasamos muchas veces. Y creo que lo que ayuda mucho es que nuestra situación mejore, que tengas buena salud. No es lo mismo orar a Dios cuando estás sano que orar a Dios cuando estás enfermo y necesitas sanidad. No es lo mismo orar y darle gracias a Dios por los alimentos que vas a disfrutar, porque te puedes dar el lujo de comer algo ligero, algo sencillo, o comerte un gran banquete, porque tienes las posibilidades para hacerlo. Y no es lo mismo dar gracias en una situación así, donde lo único que tienes para comer es lo que hay ahí, tu casa, lo que sea, huevitos, frijoles, tortillas, duras, lo que sea que tengas. Y cuando las cosas son así, cuando nos encontramos en una situación de ese tipo, no es lo mismo dar gracias porque tienes que dar gracias cuando no tienes. Seamos honestos. No sé si les ha pasado, a lo mejor soy el único que le pasa, pero cuando la situación no era tan buena y estaba ahorcado hasta el cuello por cuestiones de salud, por cuestiones financieras, eh, por problemas en casa, la oración es diferente. La oración cambia. La manera de orar es diferente. La manera de pedirle a Dios es diferente cuando su situación es adversa. Y una de las cosas que hemos enseñado los pastores, los líderes, los que predicamos, es que hermano tenga fe para que su situación cambie. Y aquí lo que veo con Juan es que le dice a Gallo, Gallo, tu situación va a cambiar. Y entonces cuando seas prosperado en todas las cosas, cuando tengas salud, y entonces veremos cómo también tu alma prospera. Quisiéramos los que predicamos que todas las almas que nos escuchan fueran fervientes en espíritu, entregadas al Señor, consagradas en la fe, que pudieran tener toda la fortaleza. Quisiéramos, los que predicamos, quisiéramos ver una iglesia 100% avivada, 100% evangelizando, 100% asistiendo a todas las actividades, sirviendo en todas las cosas, dando generosamente sus ofrendas y sus diezmos y sus semillas. Quisiéramos verlo porque es una manera de ver el fruto del esfuerzo cuando uno predica y pastorea una iglesia. Pero entiendo con todo el corazón, porque he estado en esa situación, entiendo que no siempre vas a orar. Entiendo que no siempre vas a tener ganas de dar una ofrenda, cuando lo único que llevaste a la iglesia es lo de tu pasaje. Entiendo que a veces no podemos visitar a la familia porque no tenemos para ir a visitarlos. Entiendo que a veces no te quieres levantar e ir a trabajar porque estás cansado, porque estás enfermo, porque el cuerpo ya no te responde igual que cuando eras joven. Entiendo eso, entiendo eso. Lo he pasado, lo he vivido. Pero por eso creo que Dios también actúa de manera sobrenatural en tus condiciones materiales. Él quiere prosperarte. Él quiere sanar tu cuerpo. Él quiere que tu alma prospere y que seas una persona ferviente de espíritu y que puedas orar sin temor. Que no ores porque tienes que pagar
que no es que vayas y busques al Señor porque mañana necesitas dinero para pagar tus deudas, sino que vayas y busques al Señor porque estás bien, porque lo amas, porque quieres tener un encuentro personal con su presencia, porque te quieres encontrar. Dios quiere eso contigo, Dios quiere esa relación contigo. Dios quiere que tú te sientas agradecido, no por la enfermedad que tienes, y digas, ay, gracias Señor, porque a pesar de esta enfermedad tú me sostienes. No, que tu oración sea, gracias Dios. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias porque estoy bien, gracias porque puedo orar por los enfermos, gracias porque tú me fortaleces, tú eres mi pronto auxilio, tú eres mi ayudador, tú eres mi fuerza cuando yo no tengo ni... y tu oración sea diferente. Yo creo que la oración, esta presentación de la carta, la tercera carta de Juan, que se le envía a Gallo, por cierto, se le envía a él. Estas palabras de Juan no son palabras que riman bonito o que suenan bonito para animar a Gallo y que Gallo se sienta bien por las palabras de su maestro, del apóstol Juan, sino que Gallo sepa que hay alguien en autoridad, como lo era el apóstol Juan, alguien que conoce la adversidad porque está en prisión, está en Patmos escribiendo sus cartas y mandándole a Juan a Gallo todas las palabras de ánimo, de fe. Y Gallo puede decir, ¿cómo este hombre que está en la peor condición física, material, emocional, puede darme estas palabras de aliento? Puede orar, estar orando por mí, para que a mí me vaya bien, para que yo esté bien. Y él, ¿por qué lo hace? Y no es que Juan estuviera en una condición ay, por la fe creo que vas a estar. No, Juan sabe que no importa sus circunstancias, él está bien, porque está bien con Dios. Y muchas veces nosotros no logramos estar bien con Dios porque tenemos problemas económicos, porque tenemos problemas de salud, porque tenemos problemas personales. A veces no sabemos ni quiénes somos, ni a dónde vamos, ni qué queremos. Pero el Señor quiere bendecirte. El Señor quiere cambiar tus circunstancias, quiere cambiar tu condición en la que te encuentras. Y esa es nuestra oración, eso es lo que nosotros oramos al Señor. Y el proyecto de este año, lo que queremos compartir contigo este año, es que al final de año tú puedas decir, ok, estoy en una mejor condición que como empecé este año. A lo mejor ya pagué todas mis deudas o la mitad de mis deudas, o estoy con un mejor salario, o estoy en una mejor situación, estoy en un emprendimiento, estoy administrando mejor mi dinero, ya no estoy enfermo, estoy cuidando mi salud, estoy cuidando la salud de mi familia, en fin, todo aquello que te pueda dar la tranquilidad para que tu alma encuentre ese camino hacia la prosperidad y tengas la fortaleza que necesitas para enfrentar cualquier circunstancia. Sé que batallamos con nuestra propia forma de ser. Sé que batallamos con nuestro propio carácter, con nuestros propios deseos. Hoy queremos todo con Dios y mañana no queremos nada con Dios. Pero me gustaría dejar esta noche en tu corazón, me gustaría dejar en tu corazón que lo que busques no sea, no sea que mires primeramente para sentirte bien. Yo sé que tu situación va a mejorar. Creo, oro, pido al Señor que tu situación mejore. Pero algo que tenemos que aprender es lo que aprende Juan. Juan aprende que a pesar de sus circunstancias, su alma está bien. Él está en prisión y le dice a Gallo, deseo que seas prosperado en todas las cosas. Él está en una condición de salud, es anciano, Juan. El lugar en el que está no es un lugar salubre o saludable, es un lugar de humedad, es una mazmorra, es una prisión. No está de vacaciones en la isla de Hawái, está en una prisión, en la isla de Patmos. Y él le dice a Gallo, deseo que tengas buena salud. Y le dice a Gallo, deseo que tengas buena salud, así como prospera tu alma. Juan sabe que su alma está en condiciones de presentarse delante del Señor. Ahora va a escribir o está escribiendo el Apocalipsis y lo presenta como un libro de revelación, donde él sabe que su alma está a salvo en Cristo. Quizás tu situación financiera, de salud, familiar, personal, emocional, no sea lo más sano que Dios ha planeado para ti.
Pero estoy seguro que Dios quiere cambiar eso. Dios quiere cambiar tu condición material. Que te encuentres bien, que tus finanzas sean sanadas, ya sea de manera sobrenatural, ya sea de manera natural, que Dios te dé la estrategia, la forma, el salario, el ingreso, el negocio para sanar eso, o de manera sobrenatural, inexplicable, algo maravilloso sucede en tu vida y puedas salvar tu situación financiera. Ese es plan de Dios. Y no te estoy hablando de un mensaje de prosperidad, estoy hablándote del plan de lo que Dios quiere para tu vida, para este tiempo, para este momento en tu vida. Estoy seguro que Dios no te quiere enfermo o enferma. De eso me queda clarísimo. Se los he explicado 1000 veces y si quizás sea necesario volverlo a enseñar, lo haré. Pero estoy seguro que la enfermedad ni es un castigo de Dios. La enfermedad no es algo que Dios diseñó para ti. La enfermedad no es una consecuencia de la herencia generacional. Probablemente sí, pero no como un yugo del que no te puedas librar. Yo creo que la enfermedad es un ataque directo contra la iglesia de Cristo. Para el enemigo, para Satanás, para el diablo, la mejor forma de debilitar este cuerpo del Señor, que somos tú y yo, que somos la iglesia, es tenerlo enfermo. Que estemos enfermos, que estemos débiles, cansados, que no queramos hacer nada, que no queramos oír de Dios, que no queramos leer la palabra, que cuando llegues a la iglesia te duermas, que estés tan cansado y es que pastor, yo trabajo las 24 horas del día y no me queda tiempo para escuchar un mensaje y no puedas escuchar este mensaje que estoy compartiendo ahora porque tienes sueño y cansancio y quizás no necesariamente no tengas que oír ahora, si te tienes que ir a dormir ya porque es hora para prepararte para mañana, ve a dormir, pero mañana se quedará aquí el video, al menos los próximos 30 días, para que tú escuches este mensaje. Pero cuando no tenemos ni ánimo de escuchar la palabra, pero sí tenemos tiempo para oír cualquier otra cosa en internet o ver horas y horas de videos y de TikToks y nos cuesta mucho trabajo escuchar la palabra, es porque algo no está bien en nosotros. Algo no está funcionando dentro de nosotros, algo espiritualmente está debilitando nuestra alma, tanto que nuestra alma prefiere otras cosas más que al Señor. Y entonces, ¿qué hacemos? Creo que es ahí, cuando las cosas no están bien, donde tu confianza en el Señor debe ser una confianza plena. Creer en Dios no solamente significa decir, sí creo que hay un Dios sentado en su trono allá en los cielos, no sé, quizás un viejito de barba blanca larga, o un Señor que le sale luz por todos lados, o un Dios inalcanzable. Muchas veces tratan de confundir en semántica y en explicación acerca de quién es Dios y cómo es Dios, para que tú no tengas una idea de quién es Dios. Y entonces alejarnos de Él. Creer que Dios existe es maravilloso, es bueno para tu vida, pero no es suficiente. Creer que Dios existe, también los demonios creen que Dios existe. Es más, los demonios tiemblan delante de Dios porque ellos saben que existe y lo han visto. Pero para nosotros, creer que Dios existe es apenas el primer paso, el 50%, el inicio de lo que tiene que ser tu fe, porque tu fe no solamente es creer que Dios existe, tu fe es confiar en Dios, confiar en Él, es decir, saber que Él es real, pero que puedes confiar en Él, que Él no te va a fallar. Y entonces cuando las cosas están muy mal, cuando las cosas se ponen difíciles, nuestra confianza está en Él. Pastor, pero yo no soy digno, yo no puedo acercarme a Dios porque he pecado, porque he fallado, porque no tengo fe, porque me debilito, porque a veces creo, porque a veces no creo. Y entonces te sientas como que no eres la persona indicada para confiar en el Señor. Déjame terminar con esto, ya estoy terminando esta conversación de hoy. Pero en 1 Timoteo capítulo 1, el apóstol Pablo le escribe a su discípulo amado, a Timoteo, así como Juan le escribe a su discípulo amado Gallo, Juan le escribe a su discípulo amado Timoteo, le escribe 2 cartas, pero en la primera carta, en el versículo 12, 13, 14 y 15, dice algo importantísimo Pablo a Timoteo. Dice, doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús, nuestro Señor. Otra vez, doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús,
nuestro Señor, pues me considero digno de confianza al ponerme a su servicio. Leí mal, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Híjole, Pablo es un hombre, lo explicaba el domingo, Pablo es un hombre que conoce todas sus debilidades y sabe que no es la persona más indicada para hacer lo que hace, pero sabe que lo puede hacer por medio de Jesús. Quizás tú creas que no eres la persona más indicada para orar por tus hijos cuando están enfermos, pero por medio de Jesús lo puedes hacer. Quizás tú creas que eres la persona menos digna de confianza porque todo lo que te ha dado el Señor lo has malgastado, lo has despilfarrado, lo has usado para cosas indignas, pero el Señor vuelve a confiar en ti. En Cristo Jesús, tú eres una persona digna de confianza. Sigo leyendo, versículo 13. Anteriormente, dice Pablo, anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Y esta es la parte que quiero resaltar. Ahorita regresamos ahí al versículo 13, déjeme leer 14 y 15, si no, no voy a terminar. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Estas palabras de Pablo me encantan. Se lo está diciendo a su discípulo. No se lo está diciendo a cualquier persona. Se lo está dando a alguien para el cual Pablo es ejemplo a seguir. Y además Pablo le dice a Timoteo, imítame a mí. Así es que imagínense el peso de este reconocimiento de Pablo, de sus debilidades, de las cosas que hace mal, o de las cosas que hizo mal. Y decirle a Timoteo, híjole, yo soy de los pecadores el primero. Es decir, no es el primero que llega a pecar, sino si pudiéramos hacer una competencia de pecadores, Pablo ganaría por tener más pecados a su lista. Y no es que Pablo está presumiendo la cantidad de pecados que tiene, ni se siente orgulloso de los pecados que cometió. Es decir, no es como esos que dicen, yo no me arrepiento, ya lo he vivido y no me arrepiento de nada. No, hermanos, si supieran de todas las cosas que yo me arrepiento, ustedes se asustarían de saber de todas las cosas que yo me arrepiento. Y Pablo dice, sí me arrepiento, porque esos pecados me ponen en una condición lejos de Dios. Y yo no quiero estar lejos de Dios, yo quiero estar cerca de Dios, pero no puedo, porque soy el primero en la cantidad de pecados que tengo. Yo gano, pues. Y no podría estar cerca de Dios por causa de mis pecados. Pero dice, pero puedo estar cerca de Dios por causa de Jesucristo. Dice el versículo 13, vuelvo al versículo 13. Anteriormente yo era blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era incrédulo y actuaba con ignorancia. Son dos cosas que nos perjudican enormemente cuando estamos en una situación difícil, cuando estamos en pecado, cuando estamos lejos de Dios. Una, la incredulidad, y la otra, la ignorancia. Si algo queremos este año es romper con esas dos, acabar con la incredulidad y acabar con la ignorancia. Y lo vamos a ir haciendo. Espero el Señor nos preste vida y sabiduría y entendimiento de su palabra para acabar con estos dos enemigos de nuestra vida. La incredulidad, dice Pablo, yo era incrédulo y por causa de incredulidad no se refiere a que no tenía fe. Recordemos que Pablo era un hombre de fe. Era un hombre que seguía las enseñanzas y que seguía la religión de sus ancestros, y él era un hombre que aprendió de la ley y guardaba la ley, celoso en cuanto a la observación de la ley. Es decir, él creía en Dios, sí. Por eso les digo que creer en Dios no solamente se trata de decir, sí, yo creo. Pablo creía en Dios. Por eso era tan devoto de su religión. Pero lo que no podía hacer Pablo, y en esta incredulidad, yo lo entiendo así, esta incredulidad a la que se refiere Pablo, que él tenía, era el no poder confiar en lo que Dios podía hacer. O en la decisión de Dios de enviar ya a su Cristo, a su Mesías.
del proceso por el cual Dios estaba hablando a través de Jesús y de todos los acontecimientos que rodeaban a Pablo en aquel entonces, y que él ciegamente decía, esto no es de Dios, esto no es de Dios, esto no es de Dios, y no aceptaba lo que estaba pasando porque su religiosidad le impedía aceptar lo que Dios estaba haciendo en el pueblo de Dios. Tuvo que quedar ciego por unos días, tuvo que ser Jesús mismo el que lo confronta, tuvo que quedar indefenso, vulnerable, a la merced de aquellos que lo cuidaron, que por cierto fueron los cristianos, para, para poder entender que lo único que le tocaba a él era confiar en Dios. Y creo que en muchas ocasiones nosotros no aprendemos a confiar en Dios hasta que estamos en un estado de completa vulnerabilidad. Es decir, somos completamente vulnerables. Estamos en una condición en la que no podemos defendernos, en la que no podemos valernos por nosotros mismos, en la que los recursos se nos agotan, en que las fuerzas no nos alcanzan, que la salud no es suficiente, que nadie está con nosotros, que nos sentimos solos y abandonados, y en ese momento lo único que te queda es Dios, y ahí es cuando empiezas a romper con esa incredulidad que te hace ser desconfiado de Dios. Dios no te va a fallar, Dios no te va a abandonar, Dios no te va a dejar. Y necesitamos confiar en Dios. Yo entiendo cuando alguien me dice, yo no creo en Dios. Lo entiendo, respeto su posición. Pero entiendo que lo está diciendo desde una postura de desconfianza. Una postura de incredulidad, no solamente el hecho de no creer, sino el hecho de no confiar. Porque es muy difícil cuando la vida, cuando las cosas, cuando las circunstancias materiales te llevan a una posición donde no puedes confiar a veces ni en ti mismo, por supuesto que no vas a confiar en Dios. Pero para ti y para mí eso es diferente, porque para ti y para mí la situación adversa, la situación difícil, nos hace voltear completamente en el Señor. Se los he dicho en otros momentos, los desiertos no necesariamente son malos. Los desiertos son los lugares donde te quedas sin nada, donde se acaban todas tus posibilidades, donde nadie te acompaña. El desierto en el que Dios nos lleva es un desierto donde nos quedamos absolutamente sin nada, incluso nos quedamos sin aquello que alimenta nuestras debilidades. Y entonces ahí es donde empieza el Señor a actuar en nosotros. Podemos confiar en el Señor, y no porque seamos las personas más dignas de confianza, sino porque Él ha tenido de nosotros misericordia. Esa es la razón. Pablo dice, no es que yo fuera una excelente persona, de hecho había sido un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Me creía mucho, pues, incluso más que Dios. Pero, Dios tuvo de mí misericordia. Yo creo que Dios tiene misericordia de ti y de mí todos los días, como lo dice su palabra. Y tiene misericordia para que nosotros podamos encontrar en Él las fuerzas que te hacen falta, los recursos que necesitas, la sabiduría, la inteligencia, los dones y talentos que son necesarios para que puedas estar en una mejor condición que la que te encontrabas antes. Creo con todo el corazón que Dios tiene misericordia de nosotros para levantarnos y mejorar nuestras condiciones materiales. Que puedas salir de tus deudas, que puedas pagar y cubrir tus necesidades, que si tu cuerpo está enfermo puedas sanar de manera extraordinaria y milagrosa. Nosotros por eso oramos por la gente enferma. Por eso pedimos a Dios que haya milagros. Y no solamente milagros de sanidad y salud, sino milagros financieros, milagros de restauración de un matrimonio, que pueda restaurarse la relación de padres e hijos, que puedas encontrar trabajo cuando no lo tengas, que puedas ser fortalecido y que en medio de todas tus circunstancias encuentres la luz, la dirección, la sabiduría y tomes las mejores decisiones que te lleven a estar en una mejor posición, como dice Juan a Gallo, para que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Pablo dice en el versículo 15, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Este es el mensaje, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Ese es nuestro mensaje, eso es lo que yo les enseño aquí. Esa es la razón por la cual somos iglesia y por la cual estamos como pastores de una iglesia. Llámele líderes, llámele maestros, como quieras, pero la razón por la que estamos enseñando todos estos mensajes es porque
creemos con todo el corazón que ese es el mensaje digno de crédito y que merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Ni hablar, no hay de otra, no hay vuelta de hoja. Ese es el mensaje central. Jesús vino a salvarnos a ti y a mí, para cambiar nuestras condiciones. Y no, quizás hemos equivocado muchas veces que sea muy importante el que tú te aprendas el mensaje aunque tus condiciones no cambien. No importa que seas pobre, sigue pobre, pero cree en Jesús. No importa que estás enfermo, sigue enfermo, pero cree en Jesús. No importa que tengas problemas en tu matrimonio, incluso termines divorciado, no importa, pero cree en Jesús. No, creo que el mensaje es al revés. Creo que Jesús puede cambiar tu situación. Y que si tú crees en Jesús y tú recibes a Jesús, y no solamente el hecho de decir, sí, creo en Jesús, creo que hay un Dios y ya, sino que puedas confiar que Él tiene una mejor condición para ti de la que has vivido hasta ahora. No te estoy hablando de sacarte la lotería o que si estás en un hospital salgas caminando mañana, si es el milagro que el Señor hace, excelente. Pero lo que sí creo es que Él va a cambiar tu condición. Y va a sanar tu cuerpo, y va a restaurar tu familia, y va a restaurar tu matrimonio, y va a restaurar tu corazón, tu alma, para que seas prosperado en todas las cosas, y que encuentres una restauración material, una restauración emocional, que encuentres la redención plena de tu vida que estaba destruida por causa del pecado, pero que Él puede darte una mejor condición ahora. Eso es lo que creemos, eso es lo que enseñamos nosotros, y eso es lo que esperamos que Dios haga en tu vida. Y hoy, como cada vez que tenemos como cada vez que tenemos oportunidad de compartirte este mensaje, hoy creo que Dios puede venir a tu vida, cambiar tu corazón. Solamente tienes que rendirle tu vida y decirle, Señor, todavía no entiendo todo, pero aquí está mi vida. Y reconozco como Pablo que era un pecador, blasfemo, perseguidor, insolente, lo que sea el pecado que cometiste. Pero Él, Dios, tiene de ti misericordia. Y hoy te perdona, porque eso vino a ser Cristo Jesús. Venir a salvar a los pecadores. Y Él te hace digno. Te hace digno para que tu vida cambie, para que seas ejemplo de otros, para que puedas compartir este mismo mensaje y decirle a los demás, sé lo que vino a hacer Jesús. Vino a salvar a los pecadores, como tú o como yo. Y como Pablo decía, de los pecadores el primero. Creo que de los pecadores también soy de los primeros. Pero Dios tuvo misericordia también de mí y me ha dado salvación. Y es lo que te comparto hoy. Él es el que te hace digno. No somos dignos por nosotros mismos. Él nos consideró dignos. Y viéndonos como éramos, y viéndonos como somos. Y aún así Él dice, hijo, hija, eres digno. Hija, eres digna. No, no te desesperes. Esto no ha terminado. Yo te hago digna. Él te consideró digna para recibir no solamente el mensaje, sino compartirlo, y no solamente compartirlo, sino experimentarlo, y que puedas ver tu vida completamente transformada, no por tus méritos, sino por lo que Él hizo por ti. Y creo con todo mi corazón que eso es lo que Dios quiere sembrar hoy en tu vida. Que sepas que Él te consideró digno. Y sí, 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 sí. No hay excusa. Somos o éramos pecadores. Pero Él tuvo de nosotros misericordia. Y Él nos ha salvado. Así es que ahí donde estás, si puedes cerrar tus ojos, si puedes por un momento dejar de hacer lo que estás haciendo, si por ahí apaga la estufa o desconecta la plancha, no te voy a quitar mucho tiempo. Solo me gustaría que pudiéramos hacer esta oración a Dios y decirle, Señor, repite conmigo, Señor Jesús, de la misma manera que Juan deseó lo mejor para su discípulo, te pido hoy en el nombre de Jesús que los deseos de mi corazón para mejorar mi vida, mi familia, mis finanzas, mi salud, todo lo que necesita ser tocado por ti, Señor, hoy te lo pido en el nombre de Jesús. Sane mi cuerpo de la enfermedad. Restaura mis finanzas para que estén sanas,
para que pueda cubrir mis necesidades, que tenga un buen ingreso para cubrir mis necesidades, para ayudar a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo. Señor, transforma mi economía. La tranquilidad que tú puedas darme y la tranquilidad que puedas otorgarme en mi vida. En el nombre de Jesús, dámela ahora, Señor. Sé que no soy digno por mis propios méritos, pero tú me haces digno. Hoy te reconozco, Señor Jesús, y también reconozco que he pecado, que como Pablo, quizás he sido el peor de los pecadores, o el primero de ellos. Pero sé, Señor, que tú tienes misericordia de mí, y me perdonas, y me limpias de mi maldad. Señor Jesús, ven a mi corazón, ven a mi vida, restáurame por completo, porque tú eres el único que puede hacer la diferencia en mí, para que mi situación cambie, para que sea prosperado en todo, para que tenga buena salud, así como prospera mi alma. Te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Me da mucho gusto saludarles, qué bueno que están por aquí. Gracias por acompañarnos esta noche de martes. Ya estaremos por aquí los martes, primeramente Dios, mientras tengamos oportunidad y el tiempo nos rinda y las fuerzas nos alcancen. Aquí estaremos con ustedes los martes, esperando que la palabra que compartimos con ustedes sea de bendición, les edifique, les restaure, les ayude a creer y que puedan ver la mano de Dios obrando a favor de ustedes. Les bendigo de corazón, gracias en verdad por acompañarnos. Espero poder verles pronto. Por ahí tenemos ya nuestra lista de mensajes para, para el año. Ya hicimos una serie de enseñanzas que es el camino que creo por el cual el Señor nos quiere llevar para ser prosperados en todas las cosas, para ser sanados, teniendo buena salud y que sea prosperada nuestra alma. Así es que por aquí estaremos compartiendo estas enseñanzas. Y lo digo porque alguien me preguntó, pastor, y ya no le puedo pedir que nos hable de algún tema en particular. Lo puedes hacer, mándalo, lo meteremos ahí donde quepa para poder hablar del tema de lo que tú nos estás preguntando, esperando que encuentres respuesta a esas dudas o esas inquietudes de tu corazón. Vamos a estar avanzando en la fe, queremos que nuestras vidas puedan mejorar. Oro a Dios que así sea, que tu vida mejore por completo, que encuentres en el Señor fuerza y fortaleza física, financiera, emocional, y que toda tu familia sea bendecida por el Señor. De verdad, les agradecemos mucho que ustedes hagan posible que lleguemos a más gente con sus comentarios, con sus likes, compartiendo el video. Los videos los descargamos aquí y los subimos a YouTube. También están ahí en YouTube. También está la música que estamos compartiendo con ustedes. Ayúdenos a llegar a más gente. Tienen libertad de compartir. Nada lo cobramos. No pedimos suscripción. La suscripción, bueno, sí pedimos que se suscriban a nuestros canales, pero la suscripción no se cobra. Es todavía el servicio gratuito de YouTube. Aquí en Facebook tampoco. Por ahí compartimos algunos videos en Instagram. Pero el propósito es poder edificarles a ustedes y que el mensaje de Jesús, que es digno, como dice el apóstol Pablo, que este mensaje es digno de ser compartido, que la gente debería de escucharlo y aceptarlo, que Jesús vino a salvar al mundo, vino al mundo a salvar a los pecadores, perdón. Ese es el mensaje que compartimos. Y todo lo que hacemos, lo hacemos con ese fin. Así es que gracias por acompañarnos, gracias por quedarse. Tengo el propósito de hacer mensajes más cortos. Ahí ya llevo 4, más o menos reducidos en tiempo, de como estábamos acostumbrados a que fueran los mensajes, pero creo que estaremos dando lo necesario, no nos vamos a callar de nada, vamos a hablar lo que sea importante y que Dios está poniendo en nuestro corazón compartir. Por lo pronto, les agradezco su compañía, vuelvan a oír el mensaje las veces que quieran mientras